Los invito a abrir sus Biblias en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo número 16 al 17. Vamos a ver los versículos 16 al 17. En esta ocasión le he decidido poner al título del sermón la autoridad y la utilidad de la Biblia. La autoridad y la utilidad de la Biblia. A modo de repaso, entonces vamos a ver un poquitito lo que estuvimos viendo. Estábamos viendo en el contexto para que puedan entender, porque son 2 versículos nada más. Todo el contexto de esta epístola. ¿Qué tenía que ver todo el contexto de esta epístola? Bueno, en la iglesia de Efeso habían surgido falsos maestros. Entonces, esto estuvo para que puedan entender el sermón de hoy. Habían surgido falsos maestros. Pablo manda, encomienda como representante a Timoteo para que corrija ciertas errores doctrinales, ¿no? Habíamos visto todo esto, como yo de alguna forma habían introducido doctrinas o malas interpretaciones. Algunos negaban la resurrección de Cristo. Entonces todo este contexto que habíamos visto. Y el domingo pasado habíamos visto el versículo número 15, que voy a empezar desde ahí para que se pueda entender por qué puse la autoridad y la utilidad de la Biblia. Y el versículo 15 habíamos visto así: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Ese es el mensaje que anuncia la Biblia. Por eso que le decido poner la autoridad y la utilidad de la Biblia. Todo mensaje que está fuera de este mensaje que Dios ha mandado a pregonar y a anunciar es un mensaje del anticristo. Es un mensaje fuera de la Biblia. Porque la Biblia nos muestra, como tanto Moisés como los profetas, los salmos, desde Génesis hasta Apocalipsis, nos muestra desde Génesis 3.15 ese protoevangelio y nos muestra cómo el Señor estaba anunciando ese plan de salvación que Él tenía. Entonces, eso es lo que nos muestra la Biblia. Entonces, cuando vemos un poco de la materia, creo que habíamos visto hace un tiempo, uno vimos nuestra confesión de la materia bibliología. O sea, ¿cómo podemos entender esta materia de la bibliología? Bueno, es el estudio. En nuestra confesión aparece como de las escrituras, algo así aparece, ¿sí? Lo pueden encontrar en el canal de Prédica, en una parte donde dice Confesión Bautista de Fe del año 1689. Ahí van a encontrar una serie de estudios sobre la Biblia o bibliología, pero en sí puede ser definido como nos muestra ese estudio, la relación que tiene que tener el hombre para con Dios. O sea, después de la caída, la Biblia nos muestra que el hombre está totalmente muerto y destituido de la presencia de Dios. Entonces, lo que la Biblia nos muestra, analiza varios aspectos, o sea, cómo la naturaleza, vamos a decir, del hombre quedó totalmente corrompida a causa del pecado, y cómo Dios, podríamos decir, soluciona esto enviando a su Hijo amado, ¿sí? Eso es lo que podríamos ver, todo el plan de salvación que la Biblia nos muestra, desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿sí? Ahora, cuando vimos un poco de la Confesión Bautista de Fe del año 1689, no sé si se acuerdan ustedes, estuvimos viendo hace un tiempo atrás, habíamos visto el capítulo número 1 de las Sagradas Escrituras, ¿sí? Escuche, yo voy a leer una porción de la confesión. Escuche, este mini tratado que tenemos nosotros, que tengo acá en mi mano, y por ahí hay copias que tienen ustedes, esta copia, no es nuestra regla de fe y obediencia. Nosotros no creemos como cristianos la Biblia más credos, la Biblia más catecismo, la Biblia más confesión bautista, la Biblia más libros reformados, la Biblia más revelación. No, nuestra regla de fe y obediencia autoritativa, sea máxima, ¿cuál es? Y plenaria, que está completa, es la Biblia. Esto no suplementa nada, esto es un mini tratado donde tenemos las doctrinas, ¿sí? Porque muchos dirán, no, los bautistas creen Biblia, más, no creemos. Es lo mismo si a alguien yo le pregunto, ¿usted cree en el Espíritu Santo? Me va a decir, sí, bueno, nosotros también creemos
Usted cree en Jesucristo, también creemos. Cree en la Trinidad, también creemos. En la Iglesia, sí, también creemos. En la segunda venida de Cristo, también creemos. En la resurrección de los muertos, también creemos. En que la Biblia es la regla de fe y autoridad, también creemos. Bueno, lo mismo, eso es lo que lo tenemos anotado, nada más nosotros acá, con textos bíblicos. Es eso. Pero no es que esto es un documento más esto como tienen los mormones, como tienen los testigos, tienen su revista Atalaya y Despertar, como tienen mucho la Biblia más otras cosas, o tienen los adventistas, que no son los bautistas, sino los adventistas que tienen la Biblia, más los libros de Elena White, que sin ellos usted no puede entender la Biblia. Lo mismo que los libros de los testigos de Jehová, que cuando, no me quiero ir para la rama, pero cuando él sacó ciertos libros, cómo interpretar la Biblia, dijo la Biblia y nadie podía entender la Biblia si no leía los libros que él había escrito. No es así. Esta es nuestra única regla de fe y obediencia, las Escrituras. Por eso vamos a ver en el día de hoy, como le puse el título al sermón. Pero vamos a leer una porción de lo que dice esta confesión que tenemos, dicho esto. Se llama de las Sagradas Escrituras, y yo leo así. Las Sagradas Escrituras constituyen la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación y la providencia manifiestan de tal manera la bondad, sabiduría y poder de Dios, que dejan a los hombres sin excusa. No obstante, no son suficientes para dar el conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación. Bueno, lo voy a parafrasear. Aunque Dios no se dejó sin testigo, o sea, ¿qué es la naturaleza? Es un libro abierto, la creación que manifiesta la gloria de Dios. Cualquiera puede salir afuera y tendría que ser muy ignorante para decir que eso nació de un Big Bang o de una explosión. Tiene que haber un creador. Aunque vamos a decir, esa naturaleza nos muestra y dejan al hombre sin excusa, como dice Romanos capítulo 1, aún así la creación, las obras de la creación y la providencia de Dios muestran la bondad y la sabiduría y el poder de Dios y no tienen excusa. Esa revelación, o sea, el libro abierto de la creación no puede dar salvación. Nos muestra que hay un creador. Y sigue, eso vamos a ver lo que leí. Por eso dice así. Por tanto, ¿por qué? Porque la creación nos muestra, pero la creación no te dice, mira, para ser salvo debes creer en algo. Te muestra que hay un creador nada más. Por tanto, ¿qué hizo Dios? Por tanto, agradó al Señor en distintas épocas y de diversas maneras, revelarse a sí mismo y declarar, el Señor en distintas épocas y de diversas maneras, revelarse a sí mismo, escucha esta parte, y declarar su voluntad a su iglesia, ¿sí? Posteriormente, para preservar y propagar mejor la verdad y para un establecimiento y consuelo más seguro de la iglesia, escuche, contra la corrupción de la carne y la malicia de Satanás y del mundo, otra vez, le agradó, ¿qué cosa? Poner por escrito esa revelación en su totalidad, o sea, plenariamente. Lo cual hace a las Santas Escrituras muy necesarias, habiendo cesado ya las maneras anteriores por las cuales Dios revelaba su voluntad a su pueblo. Entonces, Dios sabiendo que para propagar su verdad del error, porque si se pasa una verdad, nunca escucharon ese cuento que uno dijo algo y después lo dijo el otro y cuando llega de nuevo se va transgiversando, se va cambiando la palabra. Entonces, para preservar del error, ¿qué hizo lo que hizo Dios? Bueno, Dios le agradó dejar por escrito la palabra. Y en el día de hoy no es un día para estar hablando de bibliología y cómo el texto sagrado se mantuvo, o si tenemos la copia original de la Biblia. Ya todos esos estudios de bibliología están en el canal de Prédica. Pero sí a Dios le agradó dejar por escrito la palabra que nosotros conocemos como la Sagrada Biblia. Cuando Pablo pone toda la escritura es inspirada, toda la escritura acá se está refiriendo a la Biblia, ¿sí? De inspiración de Dios, o teopteneuto, que es el soplo mismo de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que ya todas las revelaciones anteriores han cesado, como dice en el estudio de Hebreos, que vimos Hebreos 1, que Dios, hablando muchas veces
antes nos habló, pero hoy nos habla por medio del Hijo. O sea, hoy tenemos las Escrituras. Entonces, ya toda revelación de profeta, apóstoles, todo eso ha cesado, ha terminado, porque Dios nos ha dejado su santa palabra. La santa palabra, como en el principio Dios sopló y creó al hombre, bueno, por medio de la misma palabra, cuando el Señor, esto es el soplo mismo de Dios, cuando es anunciado, por eso debemos predicar el Evangelio, y es creído con fe, la persona, Dios crea una nueva creación, o sea, le da vida a las personas. Por eso que nosotros necesitamos predicar las Escrituras y el Evangelio. Escuche, en el mismo, ¿cómo puedo decir? En la misma confesión, en el capítulo, en este tratado que tenemos, mini tratado de las doctrinas, en su punto 4 dice así: la autoridad de las Santas Escrituras por la que debe ser creída, escuche, no depende del testimonio de ningún hombre o de iglesia, sino enteramente de Dios, quien es la verdad misma, el autor de ella, y por lo tanto debe ser recibida porque es la palabra de Dios. Por eso que estábamos hablando ahora del origen, o sea, de la autoridad de la palabra de Dios. O sea, ¿por qué la autoridad? Bueno, tenemos que entender, si nosotros entendemos esto, que el origen proviene de Dios, no es que es un libro más que habla de Dios, es la palabra de Dios misma. Entonces la autoridad, esto tiene una autoridad, amado. En el día de hoy se ha sacado las Sagradas Escrituras del púlpito, o si se lee la Biblia, se lee con un texto fuera de contexto, ¿sí? Pero esta es la autoridad por la que debe ser creída las Escrituras, no depende del testimonio mío, o si yo hablo, esto debe creerse porque es la palabra de Dios, no depende de eso, tampoco de la iglesia, sino que dice enteramente de Dios, quien es la verdad misma. Entonces, ¿por qué debo creerla? Porque Dios no miente, amados. Tenemos que creer eso, que Dios es el autor de ella y por lo tanto debe ser recibida. ¿Por qué? ¿Por qué debe ser recibida? ¿Porque yo se lo digo? ¿Porque la iglesia se lo dice? No, porque Dios mismo dice que es su palabra, es soplo de Él. Y es importante, amados. Yo conté varias veces a ustedes que me conocen una historia. Una vez me llamaron a hablar con alguien que decía que supuestamente era cristiano y creía también las Escrituras, y él me decía que esto no era la palabra de Dios. En la conversación telefónica que me pusieron, le digo, bueno, amado, entonces ¿vos sos salvo? Y sí, me dice, y digo, yo dudaría que seas salvo. Le digo, ¿por qué? Porque vos mismo estás afirmando que esto no es la Biblia, y la Biblia dice, todo aquel que cree en Él y se arrepiente de sus pecados es salvo. Ahora eso lo dice la Biblia, pero si vos me estás diciendo que no crees que esto es la palabra de Dios, vos no sos salvo. Y el hombre me dijeron que se fue triste, pensando, no sé qué habrá pasado con él. Pero si usted no cree que esto es la palabra de Dios y todo lo que dice ahí, entonces está perdido. Usted coma y beba y haga lo que quiera porque de verdad sigue muerto en sus pecados. Entonces debemos creer firmemente que esta es la palabra de Dios y todo lo que dice es verdad. Más adelante, en el subpunto 5, ya termino con el mini tratado de confesión, dice así: el testimonio de la Iglesia de Dios, el testimonio de la Iglesia de Dios puede movernos e inducirnos a tener una alta y reverente estima por las Sagradas Escrituras y el carácter celestial del contenido, la eficacia de la doctrina, la majestad del estilo, la armonía de todas las partes, a fin de que se propone alcanzar en todo su conjunto, que es dar toda la gloria a Dios, la revelación completa que dan del único camino de la salvación del hombre. ¿Ve? En la Biblia solamente se encuentra el único camino a la salvación. Él nos muestra y nos revela nuestra condición pecaminosa, nos muestra por medio de su santa palabra, como vamos a hacer en los próximos estudios que estamos dando del Catecismo Ortodoxo. Vamos a empezar una serie que se llama de la justificación. ¿Y cómo puedo saber si yo estoy bien? ¿Cuál es el estándar para medirme? Bueno, Dios es justo, el hombre fue creado justo, el hombre pecó, está mal ante Dios. ¿Cómo me puedo medir? ¿Cuál es la vara para medirme? Bueno, la ley. Bueno, yo me considero que no soy tan malo. Entonces, ¿cómo puedo? Bueno, es que no es en base a mis obras, en lo que Dios dice de mí o lo que dice de su justicia, ¿cómo tiene que ser? Y para ser justo tengo que ser justo de acuerdo a como Dios dice, no como yo creo en lo que mi mente o mi conciencia dice lo que es bueno y lo que es malo. Yo creo que esto es bueno y malo, no. Lo que Dios dice que no hay un justo en Romanos 3:10.
Todos están muertos en delitos y en pecado. Entonces la Biblia me muestra eso y también me muestra un camino de salvación que es en Jesucristo. Por eso es necesaria. Y dice, sigue diciendo así este tratado. Y muchas otras excelencias incomparables, la totalidad de perfecciones de la misma. Son argumentos por los cuales dan abundante evidencia de ser la palabra de Dios. Sin embargo, escuche, nuestra persuasión y certeza de su verdad infalible y su autoridad divina provienen de la obra interna del Espíritu Santo, quien da testimonio en nuestros corazones por medio de la palabra y con ella. Y si ustedes se han percatado en esta confesión, van a encontrar arriba y abajo en el punto número 4, que es 2 Timoteo 3:16, que van a encontrar en su punto número 5 abajo, 2 Timoteo 3:14 y 15. Entonces, ¿qué nos muestra? Bueno, textos bíblicos abajo para comparar. Entonces, fíjese, nosotros creemos como regla de autoridad máxima y práctica para nuestra vida la palabra de Dios. ¿Pero por qué? Porque lo digo yo, porque lo dice la iglesia, porque Dios mismo dice que es su palabra. ¿Cómo? Me dirá, bueno, así empezamos con esta mini introducción para poder decir esto. Toda la escritura es inspirada por Dios. Si usted, amados, no creen esto, que toda la escritura, no una porción nada más de las escrituras, proviene de Dios, entonces está perdido. Debemos creer que toda la escritura, y cuando dice Pablo toda, bueno, estaría hablando también del Antiguo Testamento, ¿no? Pero también del Nuevo Testamento, que a mí no me da tiempo de hablar ahora, porque Pedro habla que Pablo había también sido guiado por Dios por las Escrituras. Vamos a ver, creo que es en el texto que tengo anotado acá, creo que es en 2 de Tesalonicenses, ahora en un ratito, 1 Tesalonicenses 2:13, que debe ser creída como que viene de parte de Dios. Entonces, el texto empezamos así: toda la Escritura es inspirada por Dios. O sea, Pablo a la Escritura o a la Biblia, como nosotros llamamos Santa Biblia, ¿sí? Es inspirada por Dios. Entonces, lo que vamos a ver en el día de hoy, 3 temas o 3 tópicos: la inspiración, de donde, o sea, ¿qué es la inspiración? O el origen. La inspiración, podríamos decir, es el origen. Cuando hablamos de inspiración, ahora vamos a hablar qué quiere decir eso, no estamos hablando tanto del hombre. Pues, los hombres fueron inspirados por parte... No, nuestra mente se centra en el hombre, que fueron inspirados. No, cuando estamos diciendo de inspiración divina, no nos tenemos que centrar en esos hombres que fueron así inspirados por Dios y guiados por Dios a escribir. No, inspiración quiere decir más de dónde proviene, no tanto de esos hombres que fueron usados por Dios, ¿sí? Entonces, cuando se dice ahí la escritura es inspirada, se está refiriendo a Pablo a lo que nosotros conocemos como la Biblia. Entonces, dicho esto, escuchen, a mí no me da tiempo de hablar bibliología, pero no sé si se acuerdan de ese tiempo cuando estuve hablando hace unos par de años atrás, que cuando se establecieron ciertos criterios de qué libros formarían parte del canon sagrado, se habían formado ciertos criterios para saber, ¿no? Esto no surgió así, de un día para el otro, esto llevó mucho tiempo, ¿sí? Pero uno de ellos tenía que haber sido escrito, vamos a decir, por los profetas, por apóstoles, por discípulos de Cristo. Esa era la normativa, podríamos decir, para aceptarse un libro estaba sido inspirado, o sea, si era autorizado, o sea, de parte de Dios. No se podía añadir otro libro, ¿sí? Por eso que no creemos que en los libros apócrifos, ¿sí? Aunque pueden servir como libros históricos, pero sí estos libros que están puestos, ¿sí? Bueno, no me da tiempo de hablar de bibliología como fueron, pero está en el canal de Prédico eso, ¿sí? Entonces debemos creer que esta es la palabra de Dios. La palabra es teuteneuto, o sea, teu es Dios y lo otro es soplo, o sea, veo que nos hablamos de la doctrina del Espíritu Santo, pneumatología.
hablamos la doctrina del Espíritu Santo. Espíritu Santo el Espíritu quiere decir soplo, eso es un espíritu, es el soplo o el aliento. Sí, acá en el griego, creo que en el hebreo significa como ruaj, algo así, pero es soplo, eso es, el soplo, por eso dice que el Espíritu Santo va y viene, el soplo va por donde quiere. Entonces, esta es la palabra de Dios, por eso el Señor dijo que mis palabras son espíritu y vida. Cuando usted cree que esta es la palabra de Dios y esta palabra es espíritu y vida, ¿sí? O sea, cuando usted predica, y escuche, yo no voy a ser ningún carismático que dice, usted suelta la palabra y tiene poder, crea. Bueno, eso lo aplica en el sentido material, pero cuando de verdad usted predica la palabra, es un pregonero, como vamos a ver el otro domingo, que por eso si creemos esto vamos a hacer lo que viene el domingo que viene, que es que te encarezco delante de Dios que jugar los vivos los muertos, en capítulo número 4, que predique la palabra, que inste fuera de tiempo. ¿Por qué voy a hacer eso? Porque yo creo que esta es la palabra de Dios. Yo no creo que por medio de un show, de espectáculos y de traer atracciones y muchas luces así, y predicaciones de motivación, voy a atraer a esa gente. No se trata de eso. Yo creo que por medio de la palabra de Dios, que son espíritu y vida, es donde Dios, como en el principio creó al ser humano, puede crear una nueva creación, cuando es creída con fe, ¿sí? No solamente la fe verdadera, no es que, sí creo en algo histórico. Usted puede creer en algo histórico, en Jesús histórico, pero no ser salvo. Porque una fe verdadera, usted sabe que tenía 3 componentes. Que eso después lo vamos a ver en nuestro estudio de la justificación. Pero para que una fe sea verdadera debe ser creída, ¿sí? No solamente decir, sí, asentimiento, sí, creo que eso es verdad, que Jesús salva, sí. No, debe ser creída, recibida y correr hasta la cruz, que necesito, porque la palabra de Dios dice que soy un hombre pecador, que estoy mal, que hay un juicio, entonces, y que Él es un Dios santo y justo. Entonces, yo debo creer que esta es la palabra de Dios, que ha sido inspirada por Él. Eso es importante que entendamos, ¿sí? Así como sopló su Santo Espíritu sobre Adán, sopla sobre los pecadores cuando este hombre cree con fe la palabra de Dios. La palabra de Dios es infalible. La palabra de Dios, cuando hablábamos de bibliología, es infalible. La palabra de Dios no falla, es inerrante, no tiene error. Entonces, la palabra de Dios está completa para todo lo que necesitamos, para nuestra salvación y para nuestra santificación. Entonces, hacemos bien en creer todo lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestra regla máxima. Cuando nosotros probamos una persona si nació de nuevo, probamos una persona predica el verdadero mensaje de salvación, entonces debemos creer que la palabra de Dios proviene de Dios, pero no solamente intelectualmente, Sí, yo creo que esta es la palabra de Dios, y si no, creo que está ahí, y cuando yo creo que esta es la palabra de Dios, puedo andar por fe. Los problemas se irán, dirá pastor, no se van a ir, amado, pero el Señor le va a dar fuerza, el Señor le va a dar aliento, promete ahí, para seguir y perseverar hasta el final, aunque muchos se estén desviando. Entonces, esta es la regla de autoridad máxima que tenemos nosotros. ¿Cuál es? La palabra de Dios. ¿Por qué? Porque proviene de parte de Él. En otra parte, que vamos a ver dentro de un ratito, vamos a ver en primera, creo que es en segunda de Pedro 1, 20 al 21. Escuche esto. Lo tengo preparado para no buscarlo. Segunda de Pedro capítulo 2, versículo... escuche. Sí, es el 20 al 21. Yo voy a leer del 19, pero es del 20 al 21. Dice así. Tenemos también la palabra profética del 19. Más segura, la cual haces bien en estar atentos, como una antorcha que ilumina el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga a vuestros corazones. ¿Ve? Esta es la antorcha, esta es la palabra de Dios, la que ilumina la mente del hombre pecador, la que hace ver nuestra condición pecaminosa, para que podamos... Por eso que Satanás no quiere saber nada con la Biblia, como dice 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4 al 6. ¿Qué dice? Satanás cegó el entendimiento para que no resplandezca la luz del Evangelio.
Porque sabe cuando el hombre pecador puede ver su condición pecaminosa y ve a un Dios santo y puro y se ve así, él se da cuenta de su condición y puede correr a Dios en busca de misericordia y de perdón, creyendo en el que Dios dice: te perdono, así como estás, ven así como estás. Entonces, esta es la antorcha. Pero en el versículo 20 está lo que quiero explicar. Dice, escuche esto: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esa palabra que aparece siendo inspirado, epilipsis, ahí, escuche, cuando leemos este texto, lo primero que viene a nuestra mente, ¿qué es? Bueno, que ninguna palabra que está acá, ningún hombre la puede llegar a entender. Yo no puedo hacer una interpretación privada del texto, ¿sí? Eso es lo que viene primero a mi mente. Pero no está diciendo eso la Biblia. Generalmente los hermanos, los hermanitos, las hermanistas entienden que dicen: no, ninguna interpretación es de interpretación privada. O sea, ¿qué significa? Bueno, que la Biblia quiere decir que yo no le puedo dar mi propia interpretación al texto sagrado. Tengo que entender lo que dice el autor. Y aunque sí es un principio de hermenéutica para entender la Biblia, no está diciendo eso el texto. Pero sí es lo que debemos hacer. Las escrituras no son de interpretación privada. Por eso que de esta iglesia tratamos de predicar expositivamente. Lleva tiempo eso, pero hay que escarbar y buscar el texto y la palabra para saber. Pero no está hablando del principio de interpretación bíblica o de la analogía de la fe, o yo tengo que buscar en el texto y yo no puedo dar mi interpretación. No está diciendo eso acá, y no es el momento para explicarlo completamente, pero sí voy a hablar un poco. Acá no está hablando de la propia interpretación que yo le puedo dar al texto, ¿sí? No está diciendo esto, o cómo interpretar las escrituras, sino más bien está hablando, amados, de lo que estamos hablando ahora. Cómo se originó las escrituras. Cuando vemos en Segunda de Pedro, yo le voy a repasar un poquito de esta serie que ya estuvimos viendo de Segunda de Pedro. Ustedes se acuerdan que los profetas recibían la revelación y ellos ¿qué hacían? Indagaban para saber que estas cosas que hablaban, no entiendo, y buscaban de quién es el que va a venir. ¿Se acuerdan de esa parte? Bueno, lo que está diciendo acá, entonces, no está hablando de cómo interpretar, que ninguno de estos profetas, ninguna escritura ahí de interpretación privada, no está hablando de nosotros, cómo interpretar así, sino está hablando de aquellos, es decir, que escribieron las escrituras. No quiere decir que el profeta tenía su propia expresión del futuro y entonces la escribía. Ahora se lo voy a parafrasear mejor. Pero acá está hablando, vamos a decir, de los profetas, no de nosotros, cómo interpretar las escrituras. Entonces, lo que quiere decir acá, en sí, en segunda de Pedro 1:20 al 21, es que ellos no fueron inspirados por ellos mismos. ¿Vio que uno dice, esos románticos, dice, ay, vos sos la musa de mis canciones, o sos la musa de mis poemas, me has inspirado para escribir esto. Cuando veo el cielo y veo, y bueno, cosas que se les ocurre, ¿no? Así, no está hablando de la propia interpretación del profeta que fue inspirado por él mismo, sino que está diciendo que este texto sagrado, o estos escritos que ellos fueron escritos, no fueron escritos por sus propias revelaciones o pensaron proféticamente, como por ahí andan muchos soñando de cuándo va a ser el fin del mundo. No está diciendo eso. Lo que quiere decir que la profecía o la escritura no tuvo origen en el hombre, no tuvo origen en el profeta, aunque Dios lo usó, y usó su personalidad, su nación, no borró, no quedó en estasia así y empezó a hablar así. No, Él lo usó a cada uno de los autores de la Biblia, pero está diciendo que aunque Dios usó sus propios pensamientos, su mano, ellos siguieron siendo quien eran. Pero lo que está diciendo Pedro es que la escritura, o lo que escribieron estos profetas, no tienen el origen en el hombre, sino que la fuente del mensaje que está diciendo Pedro acá, ¿qué es? Bueno, que proviene de Dios. Esta profecía provenía de Dios, porque en 1 de Pedro 1:10 y al 11, ¿qué dice? Dice que el Espíritu de Cristo, dice, operaba en ellos.
Y también lo vemos en Apocalipsis. Con Apocalipsis vemos que esta revelación de parte de Cristo, o sea, a Juan. Entonces, ¿qué queremos decir? Que cuando Pedro, para terminar, salir esto, no está diciendo que la escritura es de interpretación privada, está diciendo que nosotros no la podemos dar una interpretación privada, sino que esa inspiración, interpretación, o la palabra que aparece es epilusis, o sea que aparece ahí, o soltar o desatar, la palabra era de que Dios mismo le dio esa profecía a ellos, no es que ellos mismos interpretaron y fueron inspirados así como escribir esos mensajes. No sé si se puede llegar a entender, porque siempre hubo confusión con ese texto de segunda de Pedro, pero vamos a dejarlo ahí. Ahora, ¿cómo hizo Dios esto? Pues estamos viendo que de dónde proviene esa escritura. Bueno, el texto nos dice que proviene de Dios mismo. Es el soplo de Dios mismo, ¿sí? Ahora, ¿cómo utilizó? Bueno, Dios utilizó muchas personas en la Biblia. Ustedes lo pueden ver, usó campesinos, utilizó pastores, hombres con conocimiento, como Daniel que tenía, como Pablo también, usó hombres pescadores, hombres rudos. O sea, no es que se valió, este hombre tiene mucho conocimiento y ha estudiado en tal lugar y allá y tiene títulos universitarios, entonces me va a servir. Usted es un hombre de la milicia, sí, lo voy a utilizar porque se ve que es... No, esas cosas quizás pueden Dios haber elegido por algo, pero no es, Dios no se vale de esas cosas. Dios utilizó a muchas personas, la cultura, el idioma, la personalidad de cada uno. Entonces es importante que entendamos esto. El hombre no entró en un trance cuando Dios le dio esta revelación, sino cada persona que Dios utilizó para escribir, para darle la palabra, no entró así en un trance. Vio como dice hoy, dice, no, el Señor, no, amado, todas esas cosas se terminaron, se cumplieron. Entonces debemos entender esto. La palabra de Dios, o sea, es el soplo de Dios mismo y debe ser creída como tal. Fíjese lo que dice en 1 Tesalonicenses, yo lo tuve que anotar para no ir a buscarlo. 1 Tesalonicenses 2:13. Por lo cual, o sea, hablando de nosotros, también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibiste, escuche, la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Entonces, cuando nosotros creemos que esta es la palabra de Dios y por fe, entonces actúa por nosotros. Entonces, por eso debe ser creída lo que dice ahí que Dios habló, para que pueda actuar en nuestras vidas. Entonces debemos entender eso, que la Biblia la necesitamos. Ahora, ¿existe todavía esa revelación de profetas y apóstoles? No, eso se terminó, amado. ¿Y entonces cómo opera el Espíritu Santo para poder entender? Bueno, esta inspiración terminó. Lo que el Espíritu Santo utiliza ahora es la iluminación. Ilumina nuestras mentes, para que podamos entender las escrituras que Él mismo inspiró a esas personas para escribir. Y ahora ilumina el mismo espíritu, por eso que no se puede estar chocando. Decir, nosotros probamos así los espíritus, ¿cómo probamos? Bueno, porque esta es la regla de fe y autoridad máxima, la cual nosotros medimos si una persona está hablando palabra de Dios, es un falso profeta. ¿Pero por qué? Porque la medimos por acá, ¿no? Este es el estándar, esta es la palabra, para la cual podemos medir y saber y corregir y redarguir y exhortar a las personas. Entonces necesitamos la iluminación del Espíritu Santo. Y ahora vamos a ver, dicho esto, que sabemos, estuvimos viendo la autoridad de la Biblia por la cual tiene que ser creída. Vemos que porque proviene de Dios. ¿Sí? Ya quedó más o menos asentado. Podríamos hablar un poco más sobre eso, de que proviene de Dios. Voy a hacer un paréntesis. Ningún cristiano necesita esto, porque el Espíritu Santo nos confirma en nuestros corazones que es la palabra de Dios. ¿Sí? Es así. Ahora la utilidad de las escrituras. Me gustaría hablar un poco. El texto sigue diciendo así. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Y sigue diciendo?
y útil. Bueno, la utilidad. Antes de seguir hablando, ¿para qué es útil? La palabra utilidad, cuando hablamos de la utilidad de las Escrituras, escuchen, lamentablemente el hombre la ha utilizado mal. Es como un cuchillo, podríamos decir. Un cuchillo puede servir para cocinar, para las verduritas, la ama de casa utiliza, pero un cuchillo puede servir también para matar, ¿sí? Causar daño. Entonces, ¿para qué fue diseñado? Bueno, el cuchillo fue diseñado para la cocina, otro cuchillo para el combate, ¿sí? Pero la Escritura, la palabra de Dios que la dejó con un fin, no para que no. Lamentablemente, como el domingo que viene, vamos a ver que Pablo dice, el capítulo 4, dice esto, por eso es que tenemos que saber la utilidad. Y para poder ver esto, es importante que entendamos la utilidad que voy a explicar, y me voy a adelantar lo que vamos a ver el domingo que viene. Pero, ¿por qué es importante que entendamos la utilidad? Porque en el capítulo 4 le dice esto: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que predisques la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Pero por qué? Porque porque vendrá tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y se apartarán la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Pero esto es sobrio. Entonces, ¿por qué es esto, amado? Porque debemos entender para qué fue dada las Escrituras. Lamentablemente, hombres guiados por sus propias concupiscencias, sus propios deseos carnales, de vanagloria, que a algunos les gustan, ser aplaudidos, a las personas quieren, ve que esta palabra es como, el libro de tesoritos y promesas que Dios le va a dar si lo decreta y si lo cumple. Puede ser una promesa, el que Dios admite al amparo del Altísimo. Dios me va a proteger si lo pongo acá, o acá dice que Dios me va a prosperar si hago esto o aquello. No, Dios no dio esas cosas así como un librito para que se cumplan cosas si usted sigue. No, amado, tiene una utilidad. Fíjese lo que dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. Tiene una utilidad y Dios la dejó para algo. La palabra útil en el griego koiné es ofelimos. Ofelimos. ¿Qué quiere decir? Bueno, que es útil, quiere decir que es servicial. Servicial para algo. Sirve para algo, eso es. ¿Pero para qué sirve? Bueno, es algo que es provechoso, algo que me beneficia. ¿Para qué? Bueno, Pablo va a describir 4 áreas por las cuales la palabra es beneficiosa. ¿Sí? Escuchen, en Primera de Timoteo, que lo habíamos visto, yo utilizo esta Biblia. Un segundito. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 6. Escuche para qué es útil lo que está diciendo ahí. Aunque ahí vamos a ver algunas utilidades, pero en capítulo 4, versículo 6, que ya vimos hace mucho, fíjese lo que dice: el buen ministro de Jesucristo. Si esto enseñas a los hermanos, entonces un buen ministro, dice así: si esto enseña a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Que vamos a ver más adelante, que es para qué, para enseñar. Entonces vamos a ver 4 cosas por la que es provechosa. Y la número 1, ¿cuál es? La que nombré recién. Es útil para enseñar, dice así. Dice, versículo, dice, y útil para enseñar. Entonces, uno de los beneficios, ¿cuál es? Es útil para enseñar. La palabra enseñar, ¿para qué es? Didascalía, o sea, lo que hace, vamos a decir, un maestro. Un maestro lo que hace es informar, instruir o presentar un cuerpo de enseñanza, lo que hacemos nosotros. Nosotros por eso tratamos de hacer acá lo que Pablo hacía a él, que decía: no he rehusado predicar todo el consejo de Dios. Por eso que vamos texto por texto todos los domingos. La palabra ahí en el griego se llama desatar. Eso es, en el griego aparece como desatar el texto, dar la interpretación que se tiene que dar. Eso es enseñar, didascalía, tiene una instrucción e información del cuerpo de enseñanza, un cuerpo de doctrina bíblica nosotros tenemos que dar.
¿sí? Yo no le puedo estar dando acá lo que le gusta a cada uno. Esto no es un restaurante, un lugar que dice, a ver qué tenés, bueno, yo quiero que me sirvas esto, porque a mi cuerpo le gusta la carne, le gusta la música y el show, y el cantante alegre de pronto, así. No se trata de eso, cuando una persona dice, no, porque es un mejor un día en tu presencia, y creen que es el día de bendición, el día de gozo, estar cantando y alegre. No, amados, nosotros venimos a ver lo que Dios nos dice, y Dios nos habla por medio de ¿qué? De su palabra. Entonces así, es Dios el que nos enseña a nosotros, ¿sí? Y tenemos que hacer lo que a Dios le agrada. Pero ¿cómo sabemos lo que a Dios le agrada? Bueno, porque está la palabra, no lo que a mi carne le agrada. Por supuesto que a mi carne no le agrada, la carne del pecado no le gusta la Biblia, ¿no? No le gusta nada, ¿no? Todo lo contrario. Entonces, lo que le agrada, vamos a decir, para saber lo que le agrada a Dios, su mente, su corazón. ¿Cómo podemos saber la voluntad de Dios? Bueno, es nuestra santificación, pero está en la palabra de Dios. En la palabra de Dios nos enseña todo el consejo de Dios, quién es Dios, la Trinidad, quién es Jesucristo, los atributos de Dios, su justicia, su santidad. ¿Dónde podemos aprender todo esto del amor de Dios? Bueno, de la palabra, amado. La palabra es la que nos muestra, ¿sí? Nos enseña, nos instruye a nuestra mente, nos lleva todo pensamiento cautivo a Jesucristo. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Por eso que dice en 1 Timoteo 4:6, estamos hablando de ¿para qué es útil? Por si se perdió. Bueno, para enseñar. Por eso que acá en las iglesias sanas, bien constituidas, ¿qué se hace? Se enseña la palabra. La sana doctrina. No se hace ningún show, ningún entretenimiento. ¿Y por qué se predica expositivamente? ¿Qué es expositivamente? Bueno, texto por texto. Pues yo me puedo ir a cualquier texto del Antiguo Testamento y sacar un texto que a mí me convenga y después hago una exposición del texto. ¿Sí? No se trata de eso. Voy texto por texto, tengo que saber el autor, el tiempo, para qué fue escrito, quién era el propósito. No puedo ir a sacar un texto así y traerlo. Decir, porque Jacob dio diezmo y entonces hay que dar el diezmo. Abraham dio diezmo, entonces hay que darle diezmo. Tenemos que ver todo un contexto. No puedo sacar así porque el predicador se quiere beneficiar. Entonces tenemos que ver todo el contexto. Y ya nombré un texto, 1 Timoteo 4:6, así: si esto se enseña a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y la buena doctrina que ha seguido. Escuchen, un buen ministro de Dios, un buen predicador, ¿qué va a hacer? Bueno, va a enseñar a los hermanos. ¿Qué va a enseñar a los hermanos para ser un buen ministro de Jesucristo? Primero, él se va a tener que nutrir con las palabras. Él se va a tener que llenar, va a tener que estar metido en la palabra día y noche, ahí profundizando en la palabra de Dios. ¿Sí? Y escúchese, y de la buena doctrina que ha seguido. ¿Por qué buena doctrina, amado? Porque hay mala doctrina. O sea, doctrina o enseñanza es didascalo o didascalía, que significa, sí, pero puede ser doctrina mala, doctrina del error, porque hay doctrina satánica guiada por demonios. Porque como la palabra sana proviene, vamos a decir, ¿vieron las palabras que se utilizan en el hospital? Sana, bueno, es algo que no tiene contaminación, algo que está pura, eso es lo que significa, por eso es sana, libre del error. En el 4:13 dice lo siguiente, escuche, 1 Timoteo 4, versículo 13. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Esto ya lo vimos nosotros, pero ¿qué le dice Pablo a Timoteo? Entre tanto que voy, ¿qué hace? Bueno, prepárate unos buenos shows, entretiene al público acá con un cante y danza alegre, y es el poderoso de Israel, y el que saltó los muros. No, amado, no podemos estar entreteniendo. Le digo, este hombre está en contra de la alabanza. No, ¿sabe qué pasa? Es que esa alabanza a usted le va a durar un tiempo de motivación, como se hacen ahí, y se terminó. ¿Sí? Dios que le mandó al siervo de Dios. Bueno, Dios le mandó al siervo de Dios que se ocupe de la lectura, la exhortación y la enseñanza.
Pero si el siervo de Dios no se nutre con la palabra de Dios, si está con otras cosas, preocupados en show, en alabanzas y canto y danzo, y no se nutre con la buena doctrina, nunca va a poder enseñar la sana doctrina, nunca va a poder dar instrucción, información y cuerpo de la doctrina para que el cuerpo de Cristo crezca en la doctrina. Pero ¿para qué es esto? No solamente para tener una información, sino para que Cristo sea formado, porque vamos a ver al final acá, ¿para qué? Para que esté preparado para toda buena obra, que sea perfecto en eso. No venimos acá al culto, amado, a llenarnos de información y a anotar textos bíblicos, después me voy a por lo que quiero. No, venimos a enseñar porque Dios nos está hablando desde acá. Creemos que esta es la palabra de Dios y nos habla en nuestra mente para poder llevar a cabo, porque dice, yo quiero hija, yo quiero hijo que tú seas siervo fiel, que te mantenga, pero para esto tienes que llenarte de la palabra de Dios. En el versículo 16, entonces, fíjese lo que dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeres. Bueno, ya lo explicamos eso, ¿no? Hace mucho, no significa que siguiendo estas cosas que estés salvo por medio de las obras, ¿sí? Ya lo explicamos en prédicas anteriores. Y en el 6.3, el último, sobre la enseñanza, dice lo siguiente: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, ¿sí? Y que utilizan, ¿para qué la palabra? Para ganancia deshonesta. Por eso es necesario enseñar la palabra o didascalía tal como está ahí. ¿Qué enseña la palabra? Bueno, nos muestra sencillamente nuestra necesidad de un Salvador que es Jesucristo, nos muestra nuestra condición pecaminosa, nos muestra cómo acudir a Dios, que Él ha provisto esa justicia, y después que somos salvos por gracia por medio de la fe, también nos enseña un camino de obediencia y de santidad, no para salvación, sino que es un resultado de salvación para que yo pueda perseverar en esto. Entonces, es así, amado, la Biblia no fue dado para la necesidad del hombre, la prosperidad, sanarme en sanidad, el matrimonio, en la prosperidad, en los bienes raíces, en la economía mía. ¿Para qué? Para la necesidad de mi alma, que necesito perdón de pecados, amados. Eso es por eso que tenemos que enseñar la palabra tal como fue dada, nos fue legada a nosotros, ¿sí? Entonces, él sigue hablando eso sobre la necesidad de la palabra. Tenemos que enseñar. Yo sé que a muchos hoy en día de hoy no les gusta esta palabra, es algo como enseñar, es algo, la letra mata, el espíritu vivifica. Pero Mateo, capítulo 28, versículo 18, ¿qué dijo el Señor? Y haced muchos shows, sanidades, no. ¿Qué dijo? Por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, ¿qué cosa? Enseñándoles todas las cosas que mandó. Entonces nos mandó a predicar y a enseñar todo lo que Él nos mandó. Entonces, esa es la función. Cuando estaban, creo que es en Hechos capítulo 6, y lo mandaron a hacer otras cosas a los ministros, dijo, no, nuestra función es orar y enseñar la palabra de Dios. No significa que no va a hacer nada, ¿no? Pero su llamado principal es meterse en las Escrituras. Y eso es lo que hacía el Señor Jesucristo. Cuando vemos en Hechos 1 al 3, y vemos que no me da tiempo de hablarlo ahí, pero Él le enseñó en Hechos 1 al 3, que le enseñó los mandamientos, fíjese 1 al 3, y hablándoles acerca del reino, Hechos capítulo 1 al 3, Él le habló todo acerca del reino de ellos, tenían que aprender, Él les informaba. Es más, amado, dice que se quedó 40 días. ¿Usted qué cree que se quedó haciendo 40 días? Comiendo. ¿Qué estaba haciendo? Estaba enseñando, amado, estaba hablando. Cuando se resucitó, iba camino, dice, ¿y de qué cosas venís hablando? Decía. Y él empezó hablando y le hablaba desde Moisés, de los apóstoles, explicándole todas estas cosas. Les enseñaba, amados. Todos esos milagros que hizo el Señor fue para mostrar que era el Mesías, o sea, que anunciaba. Pero después de esto empezó enseñándole. En Lucas 4, versículo 15, ¿se acuerda? Dice que él entraba y enseñaba en las sinagogas, y él era glorificado, él abría las Escrituras y enseñaba. Y dice, ¿quién es este? Dice, ¿cómo sabe? Algunos se burlaban. Y este no tiene estudio como nosotros, no proviene del Gran Sanedrín y no ha estudiado en el Seminary Master Theology. No, dice, ¿acaso no es esta persona? ¿De dónde? Bueno, él enseñaba, amados,
y se maravillaban de él. Dice que se levantaba, oraba, y es lo primero que empezaba a hablar de la palabra. Mírenlo en el Sermón del Monte. Se la pasaba enseñando, amados. Cada milagro y cada cosa que hacía, por supuesto, el Señor era para atestiguar que era el enviado de parte de Dios. Pero fíjense que estas señales seguían al mensaje. Hoy, si por lo menos hiciera señales y milagros y siguiera el mensaje verdadero, bueno, más o menos. Pero no, hoy sí hay milagros y prodigios supuestamente que lo puede hacer cualquier curandero, pero hasta mismo Satanás, que dice 2 Tesalonicenses, entrará y hará señales milagrosas. Pero ni siquiera el mensaje verdadero está, amados. El mensaje ¿para qué nos fue dada la Biblia? Bueno, para enseñar, didascalía, para instruir. Porque nosotros debemos crecer en el conocimiento, pero no para tener información y después no hago nada. Ese conocimiento me debe mover a tener sabiduría y obrar de acuerdo a como Dios me dice que me tengo que comportar. Fíjese lo que dice en Juan 5:39, no me lo acuerdo bien, pero dice que ellos buscaban la palabra, y dice, ustedes buscan la palabra porque saben que de ella tienen vida eterna. Entonces, ahí es donde está la vida eterna, para que le podamos conocer lo que Él quiere. Útil para enseñar, para redarguir. La otra palabra es redarguir. ¿Qué quiere decir redarguir? Bueno, la palabra redarguir, en el griego koiné, es elenjos. Redarguir quiere decir prueba, convicción, reprender, reprochar. Bueno, redarguir, para que lo puedan entender, reprender, ¿para qué sirve la palabra? Bueno, acuérdense que habían falsos maestros, ¿sí? Entonces la palabra, aparte de enseñarnos lo que Dios nos manda, lo que Dios quiere, sus atributos, su amor, su justicia, su misericordia, su ira, el juicio, quién es el Señor Jesucristo, todas las cosas que nos muestra, también tiene una utilidad la palabra de Dios, la espada. Nos muestra, nos ayuda a reprender. O sea, ¿qué es eso? A reprender, o sea, a las falsas enseñanzas. Para eso también tiene una utilidad. O sea, ¿para qué? Para reprochar o para mostrar el pecado. Es reprender. Cuando hablamos de redarguir o reprender, ¿qué le viene a ustedes? Castigo, disciplina. ¿Nunca vieron eso? Reprender. ¡Te reprendo! Dice. ¡Fuera! Dice, te reprendo en el nombre de Jesús. Amado, reprender no es echar fuera un demonio. Porque yo no sé si ustedes dicen esto, te reprendo. No, reprender significa exponer el pecado. La palabra te desnuda. La palabra, como dice en Hebreo 4:12, es como una espada de doble filo que penetra en la mente y el corazón. Por más que el pecador no quiera saber nada, la palabra te reprende, la palabra te muestra que estás mal. Aunque la persona está hablando, y pues está hablando y dice, seguro que le contaron de mí, no se le puede contar nada. Seguro que... No, no es así. ¿Cuántas personas creen que le están hablando de ellos? Y dicen, no, me está hablando. No, es que la palabra de Dios, como todos cometemos pecado, y al hablar uno, seguramente usted en alguno le va a calzar. ¿Sí? Y es así. Entonces, o cuando uno escucha la palabra y es reprendido, pero por medio del Señor y su Santo Espíritu, ¿qué dice? Una falta le hace, que el Señor muéstrele. Ahora sí le tocó, que le escuche, bien. Bueno, es que a veces siempre vemos cuando vemos que el otro, pero no, amado, es nuestra necesidad, la tenemos que aplicar para nosotros. Siempre es, el otro, ahora con este texto, sí, Señor, qué bien que le calza esto, qué bien que nosotros estamos bien, ¿no sé, Señor? No es así, amado. Sí, es para todos, incluso para mí también. Pero esa es la palabra reprender o redarguir, elenjos. Nos tiene que dar convicción de pecados a nosotros. Por eso dice el Espíritu Santo, nos da convicción de pecado. ¿Pero cómo lo hace? Bueno, por la palabra, amado, cuando somos expuestos a ello. ¿Se acuerdan Juan 8, 46 y 47? Yo voy a leer, a ver si lo puedo encontrar acá. Un segundito. Juan. Acá está.
Juan capítulo 8, 46 y 47 el otro versículo. En el contexto él se había encontrado con esos maestros, ¿se acuerda? Juan 8, 46 y 47, dice así. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no soy de Dios. ¿Se acuerda cuando él venía hablando que la verdad lo iba a hacer libre? ¿Sí? Y ellos decían, bueno, que era linaje de Abraham. Nosotros nunca hemos pecado. Venimos de la generación de Abraham. Y él le decía que aquel que peca es esclavo del pecado. Ese es el contexto, ¿sí? Y ellos procuraban matarlo. Y él le dice, ¿qué le dice? ¿Vosotros, vuestro padre, quién es? Es el diablo, le dice. Y ellos dicen, no, las obras de Abraham hacemos. Y él, ¿qué le dice? No, la obra de Abraham no hacen. ¿Por qué? Porque Abraham, cuando me vio, ¿qué pasó? Se gozó. ¿Pero se gozó por qué? Por la fe. Porque él vio por la fe aquel que iba a venir, se gozó. Pero si dice, si vuestro padre fuera Abraham, ciertamente me amarías. Porque yo he salido y he venido, pues no he venido a mí mismo, sino que el que me envió. Fíjese, por eso dice, ¿por qué? Él dice, ¿por qué si alguno me tiene que reprender o redarguir de pecado? La palabra, estamos hablando que la palabra es útil para redarguir. Pero acá nos explica el Señor que la palabra redarguir, ¿qué hace? Redarguye de pecado, convence. Entonces, ¿cómo lo hace? Dice el Señor. Si alguno me tiene que redarguir, muéstreme. Muéstreme. Bueno, cuando usted, amado, si usted quiere redarguir, quiere exhortar, bueno, Gálatas 6.1 nos dice que usted tiene que ser espiritualmente, tiene que estar bien. Yo no puedo estar mostrando la paja en el ojo ajeno y tener un troncazo de acá a la esquina, pero estoy mostrando una pajita en otro. No, yo tengo que estar bien. Y si lo hago, tengo que hacerlo con mansedumbre y con amor. Entonces dice, ¿alguno me quiere redarguir? Dice el Señor, bueno, utilice las Escrituras y muéstreme si de verdad estoy pecando. Fíjese, lo leo una vez más. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Entonces, cuando decimos la verdad, la palabra de Dios, no la que a mí me parece, la que yo creo más justa, que en mi forma de equidad, no, lo que Dios dice. Y la persona, el pecador, tanto sea un inconverso o si es un hermano que quiero exhortar, tengo que usar la palabra de Dios. Es la que, si es un cristiano, él va a bajar la cabeza y decir Señor, porque sabe que proviene palabra de Dios, no palabra del hermano o hermana. Y el hermano o hermana lo tiene que hacer en el espíritu, ¿sí? Por eso dice que ellos no creían. Fíjese, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Si uno es hijo o hija de Dios, la palabra de Dios a mí me va a redarguir si yo cometí este pecado, ¿verdad? Entonces es redarguido. ¿Pero por qué? No por lo que me dice la persona. Quizá por ahí obre Dios por medio de esa persona, pero es la palabra de Dios la que debe ser creída. Me tiene que redarguir. El que es de Dios, la palabra de Dios oye. Escuche, por esto no las oís vosotros porque no sois de Dios. Por eso que el pecador cuando escucha la palabra de Dios, escuche, no es redarguido de pecado porque a él no le gusta, le molesta la palabra de Dios. Quiere más lo que sea entusiasmo, alegría. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios me va a mostrar mi condición pecaminosa. Como pecador y después como hijo de Dios. Me va a mostrar cuando peco y cómo ir al trono de la gracia a pedir perdón por los pecados. Fíjese lo que dice en el capítulo 4, versículos número 1 y 2. Estamos hablando entonces de que la palabra de Dios es útil para redarguir. Escuche. Capítulo 4, versículos 1 y 2. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. ¿Por qué debo predicarle esto, pecador? Amado, porque se avecina un juicio. Yo no puedo estar perdiendo tiempo. No, vení acá que el Señor te va a subir. No, amado, debes arrepentirte de tus pecados. No sabes cuánto tiempo te queda. Eso lo vamos a hablar el domingo que viene. Dice, predica la palabra. Y tiempo, no, ya mañana, quizá pasado. Mañana capaz se muere. Ahora, tiempo o fuera de tiempo. Ya también lo vamos a... Pero fíjese lo que dice. Capítulo 4, versículo 2. Que predique la palabra, que esté a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye. Esa palabra que estamos ahí viendo ahora.
redarguye, o sea, que reprenda a la persona, que le muestre su condición pecaminosa. Eso hace la palabra de Dios. Confronta al pecador con la ley. Por eso debemos predicarle con la ley. No podemos decirle, no, sabes que Dios te ama, tiene un plan maravilloso. Que sos pecador, pero bueno, haz esta oración y ya. No, amados, tenemos que confrontar al pecador, de verdad, con la ley. Para eso debemos reprender, no el demonio, sino el pecado. ¿Y cómo lo hago? Por medio de la ley. Debemos mostrarle su condición al hombre. Bueno, vamos a seguir avanzando, pero para que se pueda entender, no le hacemos la oración de entrega, sino que llamamos a todo hombre y mujer pecadora a que se arrepienta de sus pecados, para que lo puedan entender que es redarguir, lo debo convencer de eso, pero por medio de la palabra. Estamos viendo la segunda utilidad de la palabra de Dios. Primero era didascalía, enseñanza, y ahora estamos viendo el enjos, que significa reprender, ¿sí? Entonces, la Biblia, ¿qué hace? Resumiendo, bueno, nos enseña y que nos muestra el redarguir, bueno, sencillamente nos muestra nuestro pecado, para redondear si no entendió, ¿sí? Entonces, nos muestra por medio de la palabra, y tenemos que hacerlo siempre con un espíritu de mansedumbre y de amor, porque quizás Dios le conceda al hombre pecador que se arrepienta de su pecado, ¿sí? No le puedo estar diciendo por ahí como dice, arrepentite de tu pecado, le gritan por ahí, así la persona. Yo he escuchado a alguna gente que grita así. Sí, le tengo que decir que se arrepienta con espíritu de mansedumbre, quizás Dios le dé arrepentimiento, ¿sí? Entonces nos muestra, vamos a decir, nuestra condición totalmente deplorable, mala, corrupta, pero si se quedara en la Biblia estaríamos perdidos. O sea, tiene otra utilidad también. Porque qué mal, bien cuando una persona dice, no tenés que hacer esto y esto y esto. Y yo no le digo, ser santo, ¿sí? ¿Y qué hago? ¿Cómo sé? Bueno, la Biblia no se queda solamente en redarguir o mostrarnos nuestro error. Fíjese lo que sigue diciendo. Útil para enseñar, para redarguir y para corregir, instruir en justicia. Bueno, esa palabra corregir, también como las otras, estuve buscando en el diccionario, y la palabra corregir, en el griego koiné, aparece como epanososis. Escuche, y tiene el significado, escuche, de enderezar de nuevo. Ese corregir es cuando algo se ha torcido, es la idea de rectificación, de rectificar, o sea, de volver al estado original. ¿Qué hace recordar esto a usted? Corregir, enderezar. ¿Se acuerda de Gálatas cuando dice que al corregir al hermano que se está... Vamos a hacer una cosa. A ver, Gálatas capítulo... a ver si me ayudan. Ustedes que saben más que yo. ¿Se acuerdan acá? Capítulo 6, ¿no? Cuando usted dice que le voy a corregir con la Biblia, ahora va a entender, le voy a mostrar un palazo. Pero fíjese cómo se hace. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle, esa palabra restaurarle, con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. O sea, no sea que ahora voy a corregir y después caigo en pecado también yo. No, si usted es más espiritual, va a corregir, por eso dice también 2 Timoteo 2:24 al 26, debo explicarle con espíritu de mansedumbre, ¿sí? Dominio, templanza, bien, con amor, porque la verdad sin amor no sirve de nada. Entonces, esa palabra corregir ahí, que aparece una falta es pecado en Gálatas. Vosotros que sois espiritual, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Esa palabra restaurarle, venía la palabra de narré, cuando se rompía, se volvía a restaurar o arreglar. O cuando se doblaba algo, se lo rectificaba. Bueno, ustedes no sé si se acuerdan con lo que pasó, cómo se inició la Reforma. Nosotros somos conocidos como bautistas reformados. Yo sé que a algunos no les gusta esta palabra de reformado, a algunos hermanos presbiterianos, escuchen, o bautistas particulares. ¿Pero por qué reformados? ¿Por qué llaman bautistas reformados? Bueno, porque creemos que la reforma lo que hace es volver al original. ¿Veo las casas? Cuando está en una casa usted quiere algo y dice, yo quiero mantener el diseño original, porque me lo dio el abuelito, el papá, es algo que lo tengo.
y quiero, bueno, le vamos a agregar esto y vamos a hacer aquello, ¿qué te parece? Mira, lo nuevo en el mercado que se salió, ¿para qué te muestro? No quiero nada de eso, sí, pero esto, no, quiero el diseño original que está ahí, como una pintura, vamos a decir, esas pinturas que no me dan nombre, de una señora que está allí, que está lisa, le dicen así. Yo no sé qué le ven, pero no saben de qué hablo, ¿no? Vamos a decir que si no, está muy vieja, le vamos a hacer no sé qué, el vestido que salió ahora en 2024. Y le vamos a poner, no, yo quiero el original, la pintura, y hombres que se encargan de restaurar eso, o esas iglesias grandes que quieren mantener, bueno, algo así, o una casa. La palabra de Dios, por eso cuando hablamos de reformar, es volver al diseño original. Eso es lo que hace. Y eso es lo que hacemos nosotros, siempre volviendo a las escrituras. Eso es lo que reformando, siempre reformando. O sea, siempre salen falsas doctrinas, volver por la palabra, porque este es el estándar. Las falsas doctrinas van a surgir. En el 1700, 1600 no había las mismas doctrinas que habían ahora. Quizás no había hombres haciendo en espíritu y te tiraban para atrás o te pegaban con un saco, no existían esas cosas. Porque siempre van surgiendo, de acá a 10 años van a surgir cosas nuevas, pero esta no cambia, amado. Este es el estándar. Entonces, eso es, esa palabra de corregir, epanorsosis, que aparece ahí, viene de una reforma, de volver al diseño original. La palabra no solamente te corrige, dice, no, esto es mal y pecado, sino que también te endereza y dice, este es el camino por el que debes andar. Está mal lo que estás haciendo. No solamente te redarguye de tu pecado, sino que te corrige. Bueno, ahora debes caminar por acá, te has desviado. ¿Se puede entender? Nos enseña, nos redarguye y nos corrige. Así hace Dios con nosotros. Por eso esa es la utilidad de la palabra de Dios. Por eso si yo me por ahí, a veces un chanto santo, profeta, por ahí me dice, no, que Dios esto, aquello. Y el texto, no, porque Dios anoche me mostró en un sueño, tengo palabra fresca para usted. No, amado, lo que necesita es agua fresca para que se despierte un poco y lea las escrituras. Es así. Pero es así, fíjese, corregir. Y usted dirá, bueno, Dios me va a corregir. Fíjese, yo le voy a decir una cosa, y escuche, esté atento, porque esto no es un juego. Espero que Dios no le quiera corregir si usted es un hijo o una hija de Dios. Porque a veces sí lo hace con amor. Pero fíjese, yo no me voy a ir ahora, pero en el Levítico, podría ir, miren, vamos a hacer una cosa, para que a ver si le sorprende a usted un poco. Levítico 26, a ver si lo puedo encontrar. Sí, acá está. Capítulo número 26. Y mire, para que sea un poco chocante y fuerte, mire lo que dice el Señor. Levítico capítulo 26, versículos 21 al 24. Ahí está. Levítico 26, 21 al 24. Consecuencias de la desobediencia. Pero vamos a pasar del 21. 26, 21, 24. Dice así. Si anduvieres conmigo en oposición, o sea, en contrario a lo que Dios dice. Así lo que está diciendo. Si anduvieres conmigo en oposición y no me quisieres oír, o sea, la doctrina que estamos viendo, si no me quisieres oír, yo añadiré sobre vosotros 7 plagas, más plagas según vuestros pecados. Enviaré también contra vosotros bestias, fieras, que os arrebaten a vuestros hijos y destruyan vuestro ganado y os reduzcan en número, vuestros caminos sean desiertos. Y si con estas cosas no fueren, escuchen, y si con estas cosas no fueren corregidos, esa palabra que estamos viendo, la palabra de Dios es útil para corregir. O sea, ¿sí? El escrito que estamos viendo en Timoteo, útil para enseñar, para redarguir y para corregir. En Levítico dice, y enviaré también contra vosotros bestia, fiera, y os arrebaten vuestros hijos, y destruyan vuestro ganado, y os reduzcan en número, y vuestros caminos sean desiertos. Y si con estas cosas no fueren corregidos, sino que anduvieron conmigo en oposición, o sea,
a pesar que le hago esto, sus hijos se desvíen, pierdan estas cosas, y aún así sigan obstinados. Y aunque usted no lo crea, lean el Antiguo Testamento y van a ver que por más que Dios les disciplinaba, Dios les corregía, ellos seguían. No seguiremos a tu Dios, Jeremías, dice. No lo haremos. Y si aún así, y si no fueran corregidos, sino que anduvieras conmigo en oposición, yo también procederé en contra de vosotros, y os heriré aún 7 veces por vuestros pecados. Traeré sobre vuestras espadas vengadores en vindicación del pacto, y si buscareis refugio en vuestras ciudades, yo enviaré pestilencia entre vosotros y seréis entregados en manos del enemigo. Miren, lo digo hace rato, Dios no anda bendiciendo pecados. No que Dios me bendijo. Hoy cuando ofrecen acá, venía el día de la bendición. Ni siquiera le predican, amados, el Evangelio. Pero Dios dice que no a su pueblo y a sus hijos. Fíjese, porque nos ama, ¿qué hace? Nos disciplina, nos corrige, amados. Si nosotros nos desviamos, guiados por nuestro propio corazón, nuestros propios sentimientos, que son engañosos. Porque nuestra mente dice, pero no lo veo tan malo, Señor. No, porque mis pensamientos son más altos que ti, hijo o hija. Entonces Él corrige nuestra mente, nuestro corazón, porque Él sabe, amado, Él nos creó. Él sabe mejor de nosotros lo que nosotros creemos. Esos chiquitos que a veces no se les dan las cosas y caen en chicos y patalean ahí y quieren. Después cuando usted es grande y se pone a pensar esas cosas, cuando tiene 30, 40 años y te estaba llorando, no sé, por una paleta o por algo, no se dio cuenta, amado. Entonces Dios nos corrige, o sea, nos hace volver al camino. Ahora los que no son suyos, bueno, lamentablemente, amados, se pierden. O sea, se pierden. Usted conoce el dicho que si Dios quiere, si es una oveja de Él, el dicho viejo, ¿no? Que le quiebra la patita. Pero va a caminar así como sea, va a venir. Pero los que no son se van y se van y se van. ¿Se acuerdan con el proceso peregrino? Esos dos que se fueron por un bosque y fueron, se perdieron, se cayeron. Se van. O sea, creen que van, en el camino van mucho. Pero no. A los que son suyos, como progreso peregrino, por más que se vayan y se desvíen al castillo del gigante de desesperación, o se vayan por otro lado, Dios los vuelve a traer al camino. Por supuesto, como dice el Salmo 119, versículo 71, escuche, no dijo que es malo, Él dice, bueno, escuche lo que dice, bueno me es haber sido humillado. ¿Qué es la palabra humillado? Es afligido. Entonces, parafraseándolo es, bueno me fue ser afligido. Bueno, Dios me afligió, Dios me dio la pena, me dio para que yo aprenda. Dice, ¿pero para qué? Porque soy malo. No, Dios no hace las cosas por hacerlas, sino más porque dice, para que aprenda sus estatutos. Pero que ellos no lo sabían. Si ellos lo sabían, si les fue a dar la ley. Aprender, o sea, cuando uno aprende o escucha, es ponerlo por obediencia. Entonces yo debo aprender a qué, a poner por eso la fe. Si no va acompañado de obediencia, no sirve de nada, amado. Y si es un hijo de Dios de verdad, téngalo por seguro que Dios le va a disciplinar, amado. Le va a corregir. La palabra ahí, que la palabra es, le va a hacer que se reforme, porque para eso el Señor nos llamó. Fíjese en el Salmo 94, versículo 12. Salmo 94, 12 es así. Escuche, bienaventurado, ¿cuándo esté feliz? Cuando le dan un puesto, cuando le dan dinero, una buena noticia, se consigue el marido, se consigue una esposa, una buena casa, así es muy feliz. La Biblia, fíjese, lo dice, bienaventurado en el Salmo 94, 12, dice, a quien tú, Señor, corriges y en tu ley lo instruyes. Entonces, ¿quién es bienaventurado? Salmo 94, 12, aquel que tú, Señor, lo corriges, o sea, lo enderezas, y ¿qué hace también? Lo instruye, ¿no? Hijo, mi ley dice esto. Y por más que la carne grite y quiere, ¿y por qué, Señor, si los demás quieren y yo no sé por qué? No, no es así. Esto es lo que necesitas para que Cristo sea formado, para que entre con mucho sufrimiento al reino. Él sabe lo que hace, amado. Entonces, debemos, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque debemos creer que esta es la palabra de Dios y que proviene de parte de Dios, ¿sí? Entonces, vamos a ir apurando el tiempito más o menos, porque no tengo reloj para que me ayuden un poco.
1:14. Uy. Vamos dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Este es para instruir en justicia, ya me queda esta parte, no. Para instruir en justicia. La palabra instruir es paideia. ¿Se acuerdan de escuchar cuando hablamos de los paidos bautistas, los hermanos que bautizan bebés? Bueno, viene la palabra paideia, ¿sí? Ahora, para instruir es paidea. Y justicia, la palabra justicia, usted conoce que la palabra es dikaiosune, ¿sí? Viene de justicia. Bueno, para instruir en justicia, o sea, paidea dikaiosune. ¿Qué significa? Entonces, la tercera utilidad. No, aparecen tres, aparecen muchas más, pero Pablo puso tres nada más de la utilidad. O sea, ¿qué es esto? Instruir en justicia. Bueno, significa la educación o el entrenamiento que Dios nos da, o la corrección disciplinaria. O sea, Dios, escuche, como yo siempre le digo, ustedes me van a conocer, yo le digo la escuelita de Dios. Le digo. Y es así, Dios nos instruye en justicia, ¿sí? Este verbo se utilizaba para criar y para formar a los chicos cuando eran chicos en la infancia. Es cuando decían a Pablo en Gálatas que nos fue dar la ley cuando éramos niños. O sea, en ese sentido, la Biblia nos enseña a vivir vidas rectas y justas. Eso es lo que aparece ahí, dice, para corregir, para instruir en justicia. O sea, para que podamos andar en un camino de rectitud, para que podamos andar en un camino de santidad. ¿Sí? Instruir en justicia, para que vivamos conforme a lo que Dios dice, vidas rectas, santas, piadosas, vidas íntegras que Dios quiere. Para eso es la Biblia. La Biblia no es para darme los deseos de mi corazón, que yo quiero, que ahora voy a decretar y voy a hacer esto, y si venís este domingo vas a recibir la bendición y el milagro. No, la Biblia nos instruye, nos muestra nuestro pecado, nos redarguye, nos corrige, nos disciplina. El Señor nos lleva para que vivamos una vida de obediencia, como es el Salmo 32:8. Yo te enseñaré el camino por el que debes andar y sobre ti fijaré mis ojos. Y siempre está el Señor mirando así. Está por ahí, el que guarda a Israel no se anda durmiendo. Él está ahí cuidando, guardándonos. Entonces, para eso es la palabra de Dios, amados. El propósito y la finalidad de la Biblia es que Cristo sea formado en nosotros. Fíjese lo que dice. A fin, o sea, ¿qué es el fin de la palabra? ¿Para qué no? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. A fin indica ahí el propósito o el fin para que nos fue dada la Biblia. Bueno, después ya que somos salvos, que el Señor, ¿qué hace? Bueno, sabe que por más que somos salvos, ¿qué pasa con el pecado? Bueno, que perdió su poder y su dominio, como vamos en el estudio cuando me dé tiempo algún día que estamos viendo, que vamos a iniciar esa serie un poquitito de la justificación, que estamos viendo el catecismo ortodoxo de Ercole. Pero sabemos que el pecado quedó, perdió su poder, pero todavía está ahí, hay una lucha. Entonces la Biblia todavía nos muestra, la palabra de Dios, que tiene un fin. Fíjese lo que dice en Colosenses 2:10, que en Cristo sí estamos completos. Pero ¿qué pasa? Todavía han quedado ciertos pecados. Y en Colosenses 1:28 dice, Pablo dice, Colosenses 1:28, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. A todo hombre. Entonces, para eso es el fin. La Escritura, fíjese, dice en Gálatas 4:19, dice, no pararéis, hijitos míos, hasta que Cristo sea formado en nosotros. En Romanos 8:29 dice, porque el que antes nos conoció, también los predestinó para que fueran hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que sea su, ¿cómo pasa que la anoté, no, pobre, para que sea el primogénito entre nosotros. O sea, ¿qué es? Vas a decir el propósito, bueno, para que seamos formados conforme a la imagen. Él es el modelo, sí, pero no porque hago buenas obras me vemos, no, ya una vez que somos salvos, Él nos va formando
como dice Mateo 5:28, ser perfecto porque vuestro Padre es perfecto. Debemos procurar esa santidad. Gálatas 4:19, hasta que Cristo sea formado. Entonces, eso es la palabra, enteramente, o sea, enteramente exartizo, o sea, terminado. O sea, fíjate lo que dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente. Esa palabra, enteramente, ¿qué significa? Sí, yo soy salvo, pero usted sabe, yo hay cosas que no puedo vencer. Y yo, no. Cuando nace un bebé, nace completo. Por supuesto, tiene que crecer. Pero usted tiene que madurar. No puede decir, no, porque yo estas cosas no las puedo hacer. Y no. A fin de que sea enteramente, exartizo, o sea, terminado. ¿Y cómo lo hace Dios? Bueno, por su palabra. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente, preparado para toda buena obra. Bueno, sabemos que el texto, por supuesto, tiene una aplicación para quien le está hablando, ¿no? O sea, para los ministros, pero también tiene una aplicación para ustedes. O sea, no solamente todo en el contexto, o sea que estamos hablando acá, es lo que Dios espera de un buen ministro. ¿Qué es que espera de un buen ministro? Bueno, la aplicación primero para mí. Yo tengo todo lo que necesito acá, en este libro. Todo lo que me es suficiente. ¿Por qué? Porque yo creo, como pastor, que esto es la palabra de Dios, no que Dios me va a hablar en un sueño y que mañana voy a ver y no tengo que hacer, y entonces no, yo me tengo que preparar. Tengo que estudiar la palabra de Dios, me dice a mí como ministro. ¿Por qué? Porque esto me va a ser útil. ¿Para qué? No estoy para alegrarlos a ustedes y entretenerlos. Tengo que enseñarles. Dios dice esto. Yo después me bajo acá y ya está. Dios dijo esto. Que usted quiera hacer lo que quiera hacer, es usted quien se va a encontrar con él. ¿Sí? Entonces, es útil para redarguir, para escribir injusticia y también para mí. Y a fin de que el hombre de Dios. Bueno, por supuesto, hablar del hombre de Dios es para que el ministro, pero es para toda persona. O sea, genéricamente hombre o mujer. ¿Sí? Todo, o sea, lo que Dios espera de un creyente. ¿Sí? ¿Y qué es? Bueno, acá nos habla de esto de qué? De la suficiencia de las escrituras. ¿Qué habla de la suficiencia de las escrituras? Bueno, que la Biblia sostiene, o sea, nosotros sostenemos que tiene todo, o sea, hasta la Biblia, los 66 libros, tanto en el 39 como 27 en el Nuevo Testamento, está comprendida toda la verdad de Dios, todo lo que está relacionado con lo que Él quiere con la doctrina y cómo debemos comportarnos incluso moralmente para alcanzar esa santidad que por supuesto de este lado del sol no lo lograremos, pero tenemos que procurar eso, ¿sí? Llenarnos del conocimiento, de la sabiduría para vivir una vida perfecta, para estar preparado para toda buena obra, ya preparado, perfecto, preparado para mí sería, la aplicación para mí es enteramente preparado para toda buena obra. Bueno, me está diciendo que este es el libro que yo necesito como ministro, ¿para qué? Para llevar a cabo mi ministerio, o que Él me llamó. Porque el domingo que viene vamos a ver, te encarezco delante de Dios, yo voy a poner mi nombre, Sergio Daniel Brito, y del Señor Jesucristo, que va a juzgar los vivos y los muertos, y te va a juzgar tu ministerio, Sergio Daniel Brito. Entonces, cuando yo me pongo así, yo no puedo decir, mira, yo me tengo para ahí, alguien me llama y digo, mira, Dios dice esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto. Y acá está, mira, de acá y acá. Y que no lo quiero hacer, a vos te parece bueno. Pero yo tengo un ministerio que cumplir. ¿Por qué? Porque Pablo le dice a Timoteo, Dios va a juzgar a toda la humanidad y también va a juzgar cada palabra que predicamos. Por eso dice, en la parte de Santiago, no hay muchos maestros. Ahora eso para mí, pero también ustedes tienen, porque el ministerio no lo lleva solamente un nombre. Todos nosotros tenemos que estar preparados para esto y ustedes necesitan esto, las escrituras. No charlatanes, como vamos a ver el domingo que viene, que van a aparecer porque vendrán con otras doctrinas humanistas. No, necesitan la palabra de Dios, las escrituras, que viene de Dios y nos se reveló en Jesucristo para mostrarnos nuestra necesidad. Podríamos hablar más, pero acá tenemos todos los recursos que necesitamos para llevar a cabo el ministerio que Dios nos ha mandado y nos ha encomendado a todos como iglesia. Vamos a orar. Amado Padre, Señor, gracias, santo y bondadoso, Señor, porque nos ha dado su santa palabra, no nos ha dejado, Señor, a ciegas, Señor, para ver cómo podemos buscar
atienta, Señor, cada uno y procura la salvación. Sabemos que en ella está la autoridad de usted es el autor, Señor, y la fuente y su origen provienen de usted, Señor, no en la sabiduría humana, Señor. Gracias, Señor, por mostrarnos, Señor, que no solamente eso, sino que la razón de la utilidad, todo lo que sale y emana de su palabra, Señor. Así que sostenemos nosotros que esta es la autoridad que necesitamos suprema de su palabra, Señor, que ha sido divinamente inspirada por usted, Señor. Así que la recibimos, Señor, como tal, Señor, por medio de la fe. Gracias, le queremos dar esto en el nombre de Jesucristo y como siempre decimos, amén. Amén. Amén.